iniciativa busca explicarles a las personas los cambios en el sistema pensional colombiano. Desde septiembre le hemos dado inicio a una serie de sesiones virtuales que están abiertas al público y en las que todos los martes a las 8 de la mañana diferentes expertos nos estarán acompañando explicando sobre el tema. Aquí es importante tener en cuenta que según los avances que se vayan dando en la reglamentación del nuevo sistema, iremos abordando nuevos temas. Por eso recordamos que aún faltan artículos por decretar y una vez logremos tener mayor claridad dentro del sistema, les estaremos contando. Hoy hablaremos sobre cómo el nuevo sistema pensional tiene ese régimen de transición y por eso están ustedes aquí invitados y nos estará acompañando Ramiro Herrera. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia Javeriana, magíster en Derecho del Estado, con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, especialmente en fondos de pensiones. Es un experto de protección y hoy nos estará acompañando. Hola Rami, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Vivi, ¿cómo están? Un placer y un gusto tenerlos aquí en este espacio tan provechoso para todos nosotros. Muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio. Al final del espacio tendremos 15 minutos o 10 para estar dando respuestas. Sabemos que el tiempo es corto y por eso pretendemos aprovecharlo hasta el momento, así que los invitamos a dejarnos las inquietudes que tengan a través del chat y al final Ramiro nos estará ayudando a resolverlas. Listo. Permítanme un segundo. Bueno. Listo. Pues reitero, es para nosotros un gusto tenerlos aquí en esta masterclass. Es importante conocer en detalle lo que está aconteciendo con el tema de reforma pensional y tomemos decisiones informadas para el futuro pensional nuestro. Antes de entrar un poco en materia de lo que es los ajustes o lo que nos plantea el escenario de la Ley 2381 de 2024 de reforma pensional, sí quisiera contextualizar un poco y retomar un tema que para nosotros ha sido importante en todo este proceso que hemos vivido de reforma pensional, y es que protección siempre ha sido un abanderado, un convencido de que Colombia necesitaba una reforma pensional que modificara los aspectos que necesariamente se tenían que corregir de lo que tenemos hoy como Sistema General de Pensiones. Sin embargo, digamos, durante ese proceso, pues se tomaron caminos que en algún momento Protección, digamos, no compartió, pero digamos que tenemos que partir de lo que ya tenemos hoy. Y para Protección siempre fue muy importante discutir la reforma pensional alrededor de tres principios que son supremamente fundamentales a tener en cuenta en toda modificación de un sistema pensional. Es el principio de equidad, de cobertura y de sostenibilidad del sistema. Un principio de equidad entendido como un atributo que debe propender por la asignación de ingresos de manera proporcional y razonable para todos, y no una asignación de ingresos demasiado subsidiada, que era lo que estaba pasando o lo que está pasando actualmente con el sistema de reparto administrado por Colpensiones, el régimen público, donde tiene un alto componente de subsidios que finalmente benefician a quienes realmente no lo necesitan. Entonces, el tema de equidad era supremamente importante trabajarlo y creo que en ese aspecto pues se logra avanzar algo. El principio de cobertura, entendida como la garantía que deben tener todas las personas frente a las contingencias derivadas de la invalidez, de la vejez y la muerte. No debe escaparse nadie de la posibilidad de tener una cobertura frente a este tipo de circunstancias que están presentes a lo largo de nuestra vida. Y un tema supremamente importante, un tercer principio que es básico, es clave para entender, digamos, y participar en este tema de la reforma pensional, y es la sostenibilidad financiera. Una sostenibilidad financiera para la vejez, caracterizada caracterizada no en el corto o mediano plazo, sino una sostenibilidad financiera en el largo plazo, que se mantenga a lo largo de los años, no proyectada para unos cuantos años y que ya que después tengamos que mirar a ver qué sucede con el sistema y cómo
las futuras generaciones tienen que asumir esto. Y una sostenibilidad financiera caracterizada con algo fundamental y es el ahorro. El ahorro se va a convertir en una herramienta supremamente importante porque nos va a permitir comenzar a cerrar esa brecha pensional de la que toda la vida hemos hablado en materia pensional, pero ese ahorro voluntario nos va a permitir cerrar esa brecha. Y ahora más que nunca, el ahorro con la ley 2381, pues toma protagonismo. Y básicamente la propuesta es esa, ahorremos de manera voluntaria, sigamos las recomendaciones de los expertos financieros, tengamos metas claras, hacia dónde quiero llegar, cuánto, qué es lo que quiero, cuánto tiempo me va a tardar esos objetivos, busquemos un presupuesto detallado, miremos cuáles son nuestros gastos y cómo reducimos esos gastos para fortalecer el ahorro, que finalmente sí o sí tiene que ser priorizado ese ahorro, tenemos que mirar todos nuestros gastos y meter ese ahorro como algo necesario para, como el recibo como el pago del recibo de la luz, como el pago del recibo del agua, y volverlo un aporte importante y continuo en nuestra vida cotidiana. Ya entrando un poquito en materia, eh, pasemos brevemente por lo que ha sido este proyecto de ley y todo lo que fue la discusión. En el 2023, el 22 de marzo, se radica este proyecto de ley en el Congreso de la República, se aprueba en primer debate en la Comisión Séptima del Senado el 14 de junio del 23, en segundo debate en plenaria del Senado, el 23 de abril es aprobado. Aquí el proyecto pues lleva un avance importante, pasa a ser aprobado ese proyecto en tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, donde el proyecto de ley pues tiene unos avances importantes, se le suman muchas claridades alrededor de los textos y teníamos un gran avance en el tema y pasa este proyecto a cuarto debate, el debate final en el trámite legislativo, donde todos sabemos que el Congreso, la plenaria de la Cámara toma una decisión y decide no tomar el texto que había avanzado del tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, sino toma el proyecto de ley aprobado en plenaria del Senado. Un proyecto de ley que deja a un lado todos los avances que se habían logrado en el tercer debate en la Comisión Séptima y que finalmente pues entra a ser aprobado en el Congreso de la República a través pues de la sanción presidencial y de finalmente la publicación en el diario oficial, teniendo que la ley 2381 entonces entra en rigor el 16 de julio de 2024, que es el momento en que el presidente sanciona la ley y se da la publicación en el diario oficial. Esta fecha es supremamente clave para, digamos, entender un poco más el escenario. Fecha que se diferencia, el 16 de julio, que es la fecha de promulgación de la ley, se diferencia de la entrada en vigencia del sistema, que ya creo que todos sabemos que es el 1 de julio del 2025. Importante que tengamos esas dos fechas súper claras. Enseguida hay que tener otro tema súper claro y es el tema del régimen de transición. Y es lo que nos va a poner en un lugar donde vamos a encontrar dos caminos. Un camino a recorrer para quienes tengan 900 semanas o más, si son hombres, o 750 semanas o más, si son mujeres, donde aplicará lo que está dispuesto en la Ley 100 de 1993. Entonces, quienes tengan estos requisitos, 900 semanas o más hombres, 750 semanas o más mujeres, les aplicará la Ley 100 de 1993. Eso es lo que llamamos el régimen de transición. Es la manera en que toda esta reforma pensional garantiza de cierta manera sus derechos adquiridos que ya tenían estas personas, que la ley reconoce que ya llevaban una suma considerable de cotizaciones y que por ende es importante reconocerle esos derechos que ya están prácticamente consolidados. Entonces, para estas personas aplicará la ley 100 y para quienes no tengan esas semanas, o sea, tengan menos de 900 semanas hombres o menos de 750 semanas mujeres, a partir del 1 de julio del 2025 les aplicará
el sistema de pilares o la ley 2381 de 2024. Es importante que a partir de esto tengamos claro cuál es el camino que tenemos que recorrer. El sistema pensional eh, que nos plantea la ley 2381 está basado en un sistema de pilares. Un sistema de pilares en donde tenemos una base, que es el pilar solidario, un pilar solidario apalancado 100% en el presupuesto general de la nación, o sea, es 100% subsidiado. Enseguida, un pilar semicontributivo que de alguna forma rescata el ahorro de esas personas que lograron en algún momento cotizar al Sistema General de Pensiones, eh, y adicionalmente a quienes lograron llevar unas contribuciones al mecanismo BEPS de beneficios económicos periódicos que administra Colpensiones para ese sector de la población que tiene ingresos inferiores al salario mínimo. Entonces aquí en este pilar vamos a tener en cuenta, digamos, ese ahorro, vamos a tener en cuenta los BEPS si hay lugar a ello y vamos a tener en cuenta un porcentaje de subsidios que van a cargo del presupuesto general de la nación a través del Fondo de Solidaridad que van a apalancar también las prestaciones que se reconozcan acá. Enseguida tenemos un pilar contributivo compuesto por dos componentes, un componente contributivo de prima media y un componente complementario de ahorro individual. Y en el techo tenemos el pilar voluntario, es aquel pilar que recoge, digamos, ese ahorro voluntario, ese ahorro que están en diferentes productos financieros que propician, digamos, ese ahorro. En el caso nuestro, protección a través del Fondo de Pensiones Voluntarias, eh, ayuda, digamos, a apalancar también ese ahorro a través de los diferentes productos que tenemos con el fin de un lado, pues, mejorar, digamos, el escenario pensional y a su vez obtener algunos beneficios tributarios que tiene como tal este ahorro voluntario. Entonces, digamos que esta es la estructura actual que nos plantea el sistema de pilares de la ley 2381. Entonces arranquemos un poco por la base de ese pilar. Tenemos entonces un pilar solidario que exige unos requisitos mínimos para poder, digamos, hacer parte de un pilar solidario que plantea para los hombres 65 años de edad como requisito, para las mujeres 60 años de edad y un escenario especial de 55 años hombres o 50 años mujeres si ostentan estas personas en estas edades una invalidez del 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Esto implica, pues, una calificación de una junta de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Aplica también para personas en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Es una focalización que tiene el gobierno para determinar qué sectores de la población necesitan ayuda y el gobierno clasifica, digamos, bajo estos criterios. Y un tercer requisito que es acreditar residencia en Colombia como un mínimo de 10 años anteriores a la solicitud. Este pilar reconoce una renta básica solidaria que corresponde como mínimo a la línea de pobreza extrema que se certifica para el año 2024 en 223.000 pesos. El gobierno año a año determinará cuál es la línea de pobreza y ajustará esa prestación que se va a reconocer, que es denominada renta básica solidaria. De otro lado, vamos escalando un poco esa pirámide, esos pilares y sigue el pilar semicontributivo. Entonces, como lo dijimos, es un pilar que eh, se apalanca en el ahorro, en los BEPS, si se cotizaron, si aportaron a BEPS, y tiene un componente de subsidio, que es un reconocimiento adicional que hace el gobierno a esta prestación. Exige mínimo 65 años de edad si es hombre, 60 años de edad mujeres, haber cotizado entre 300 y 999 semanas, y dependerá su prestación de si es elegible o no para el pilar solidario. Y aplica también para personas que aportaron a BEPS, como lo hemos venido diciendo. ¿Qué estoy refiriendo o qué quiero indicar cuando pueden ser elegibles o no para el pilar solidario? Es decir, que si es elegible para el pilar solidario, esta persona que está aquí aspirando a una prestación en el semicontributivo, que si cumple los requisitos del pilar solidario, puede tener esta prestación de 223.000 pesos
más la prestación que se reconozca acá. Esa prestación, por tener este beneficio del pilar solidario, pues va a tener unas características particulares que son pues, planteadas por la ley. Si la persona no es beneficiaria del pilar solidario y solamente aplica para los requisitos del pilar contributivo, pues recibirá una prestación diferente a la que aplica para el primer escenario y habrá un tercer escenario que es esa persona que no le aplica el pilar solidario, que solamente le aplica este y que cotizó adicionalmente a BEPS, tendrá la posibilidad también de recibir una prestación del sistema de pilares en lo que respecta al pilar semicontributivo. Entonces son básicamente como tres prestaciones, tres tipos de prestaciones que paga el pilar semicontributivo. Existe en este caso, en el escenario del pilar semicontributivo, una evolución de saldos cuando se está por debajo de las 300 semanas. Las personas que no alcancen a cotizar esas 300 semanas a estas edades que están planteadas tendrán la posibilidad de recibir esa devolución de saldos en el componente complementario de ahorro individual en las mismas condiciones que hoy está establecido y en el régimen o en el componente de prima media van a recibir lo correspondiente a una indemnización sustitutiva. Importante característica acá en el pilar semicontributivo y es que este beneficio de una renta vitalicia, que es lo que va a consistir esta prestación, no es una pensión, no es sustituible, es decir, si la persona fallece, no se puede pasar a beneficiarios como pasa con las pensiones, no es heredable ese dinero, si la persona fallece, se queda en el sistema, fortalece, digamos, y financia el sistema. Y una característica importante que es que no puede ser superior al 80% del salario mínimo como tal. Pasemos al pilar contributivo. Y en el pilar contributivo, pues recordemos rápidamente que tenemos un aporte del 16%, que corresponde el 4 al trabajador y el 12 al empleador. Y para entrar a determinar la manera en cómo se acumulará esos porcentajes o ese 16%, cómo se llevará a los diferentes componentes del sistema. Recordemos algo que también es supremamente clave en el sistema de pilares y es el umbral. Esa es aquella cifra que nos determina hacia dónde van los recursos que estamos cotizando. Y hemos escuchado que quienes están hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes cotizarán esa parte en Colpensiones y que ese porcentaje o esa suma que supere el umbral de los 2,3 por ese exceso cotizarán en el componente complementario de ahorro individual. Entonces, de esa manera se distribuirán las cotizaciones. Dentro de cada componente, la distribución será de la siguiente manera. En Colpensiones se va a destinar un 13% que va a financiar el Fondo Común de Vejez, que es de donde pues, se va a continuar pagando las prestaciones, y el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Recordemos que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, sobre el cual se ha hablado muchísimo, porque esperamos mucha reglamentación del gobierno, es una cuenta especial que administra Colpensiones y que tiene como finalidad financiar el pago de las pensiones en el nuevo esquema de pilares. Entonces, es todo ese aspecto del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que administra, administrará el Banco de la República, perdón, todo este escenario estará pendiente por reglamentar. De ese porcentaje o de esa distribución hay un 3% con el cual se financiará el seguro de invalidez y sobrevivencia o el esquema que determina bajo el esquema que determina el gobierno nacional y también cubrirá los gastos de administración. Recordemos que esa característica de cubrir a través de un seguro los riesgos de invalidez y muerte se mantienen, necesariamente ese esquema de cobertura se mantiene en este tema, esta vez está a cargo de Colpensiones, pero nos dice algo supremamente importante la ley en cuanto a este rubro del 3% y es que Colpensiones solo podrá destinar hasta un punto para financiar los gastos de administración. Es decir, que en este escenario un 2% estará a cargo estará para la contratación, la financiación del seguro de invalidez y muerte.
En el componente complementario de ahorro individual, tenemos que un 13.2, eso que está por arriba de los 2,3, un 13.2 se destinará a la cuenta de ahorro individual del afiliado, un 1% se destinará a financiar al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, esta cuenta que va a administrar el Banco de la República y que está pendiente de reglamentar todo su régimen de inversión, su régimen de administración. Hasta un punto 8 se destinará para financiar los gastos de administración. Eso es lo que, digamos, hace parte del escenario de la comisión de administración. Y un 1% se trasladará a Colpensiones para el pago del seguro previsional o de invalidez y muerte. Es decir, que, digamos, aquí hay un punto y aquí tenemos dos puntos más, o sea, para el financiamiento de la pensión de invalidez y muerte el sistema tendrá alrededor, o Colpensiones, quien será responsable de la contratación de ese seguro previsional, pues tendrá un rubro de alrededor de 3% para el financiamiento de esa prestación. Recordemos, tengamos aquí en cuenta unos datos súper importantes. Esa comisión que hablamos acá del punto 8, tiene, digamos, responde también a una regla que establece la ley, es que esa comisión va a reducirse de manera gradual de acuerdo a los criterios que establezca el gobierno nacional que están pendientes por reglamentar. Entonces vamos a tener un escenario de reducción de la comisión a lo largo del tiempo en la medida que el gobierno nacional nos dé claridad respecto a ese escenario y cómo se va a habilitar. También se habilita una comisión de hasta el punto 7 por AUM, que es la administración o es una comisión que se da por fondos administrados, es decir, del total del capital que se tenga administrado, pues se le permite a la administradora pues cobrar un porcentaje de la comisión. Ese AUM, esos recursos están absolutamente detallados, ¿sí? Por la ley los detalla y corresponden al stock de personas que no cumplen transición. Es decir, esos valores que están en la cuenta de ahorro individual que a la entrada en vigencia de la ley venimos administrando las administradoras de pensiones. Es ese rubro sobre el cual se va a aplicar previamente, una vez se reglamente, esta comisión es sobre ese porcentaje, sobre esos conceptos que se va a aplicar esta comisión, por nada más, por absolutamente nada más. Eso también está pendiente de reglamentarse. Aquí es importante tenerlo en cuenta. En el esquema de acumulación tenemos que dar un aporte adicional para quienes coticen, para quienes estén por encima, que tengan cotizados 4 salarios. Hay un aporte adicional al Fondo de Solidaridad Pensional y el sistema de pilares nos plantea unas reglas para determinar cuál es el porcentaje adicional al 16 que van a tener que hacer las personas al Fondo de Solidaridad Pensional que tengan un ingreso igual o superior a partir pues, de esos 4 salarios mínimos. Entonces nos dice, aquí hagamos un recorrido rápidamente para personas que tengan igual o superior, o tengan un IBC igual o superior a 4 salarios mínimos y menor a 7, van a tener un aporte adicional de 1.5 de su IBC, con un IBC igual o superior a 7 y menor a 11, un aporte adicional del 1.8, igual o superior a 11 y menor a 19, un aporte adicional del 2.5, un aporte igual o superior a 19 y menor a 20, un aporte adicional de hasta el 2.8 de su IBC. Y para quienes superen con un IBC de 20 salarios, un aporte adicional del 3%. Estos, digamos, son los porcentajes que estableció la ley 2381. Y en cuanto a los pensionados con mesada pensional superior a 10 salarios mínimos y hasta 20, contribuirán en un 1% y los que devengan más de 20 contribuirán en un 2% a la misma subcuenta. Digamos que el escenario de los aportes al Fondo de Solidaridad de Pensionados se mantiene en las mismas condiciones. Ya eso, estábamos hablando de la etapa de acumulación, pero hablemos un poco de la etapa de desacumulación en el pilar contributivo y
examinemos un poco las características que tiene cada componente al interior. Tenemos que en el componente contributivo de prima media, pues el requisito de edad se mantiene, 57 años de edad mujer o 62 años de edad si es hombre, haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas en cualquier tiempo o aplicar al sistema actuarial de equivalencias. En, este, en, este, en esta reforma pensional se implementa un sistema, y lo vamos a ver rápidamente más adelante, que permite esta vez sí la compra de semanas. La compra de semanas, como no pasa en el sistema general de pensiones, la compra de semanas, en este caso, se va a realizar con los dineros que se lleven al componente complementario de ahorro individual. Es decir, yo voy a poder tener la posibilidad de ajustar esas 1.300 semanas a través de un mecanismo actuarial que me va a permitir comprar esas semanas que está como pues, pendiente de reglamentar. Sobre el particular, pues no se ha reglamentado absolutamente nada. Las semanas de cotización mínimas exigidas para las mujeres van a verse disminuidas hasta llegar a 1.000. Esto obedece a una sentencia que quizás ya todos conocemos, un fallo de la Corte Constitucional que plantea una disminución en 25 semanas por cada año a partir del 1 de enero del 2025 y que a 2036 nos va a plantear un escenario en el cual las mujeres se van a poder pensionar con 1.000 semanas. Esto fue acogido por el gobierno en el proyecto que finalmente fue aprobado. Para determinar el monto de la pensión de vejez se mantiene la misma fórmula. Las pensiones de invalidez y sobrevivientes se reconocen por Colpensiones. Es importante que tengamos claro que Colpensiones es ahorita el que direcciona y, digamos, lleva la batuta en este escenario y deberá adicionalmente pues tener a cargo la contratación del seguro previsional para el pago de una renta temporal hasta el cumplimiento de la edad. Ahorita ahondamos un poquito en las características de esta renta temporal para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. En el componente complementario de ahorro individual, el valor de la prestación se calcula a partir, como opera hoy en los regímenes de capitalización, se calcula a partir del valor existente en la cuenta de ahorro individual, aportes, rendimientos y bono pensional si hay lugar a ello. Se paga una vez Colpensiones haya determinado el reconocimiento de la prestación a otorgar allí. Colpensiones debe definir que se agotó ya esta parte, que la persona tiene requisitos para que se le dé el paso al componente complementario de ahorro individual para que entre todo ese proceso de reconocimiento de lo que será una renta vitalicia. Una renta vitalicia que tendrá unas características diferentes a lo que conocemos actualmente, porque va a ser reconocida, en principio nos plantean, a través de un mecanismo de mutualidad de riesgos. Es decir, un escenario en el que nuestro dinero para pensionarnos, lo que ahorramos en el componente complementario de ahorro individual, va a pasar a una bolsa que desde esa bolsa se va a financiar, digamos, todas las prestaciones de los pensionados bajo pensionados del componente complementario de ahorro individual. Es a partir de ahí. ¿Eso qué implica? Que, digamos, continúan las características de las pensiones como tal, es decir, que yo la puedo llevar puedo heredar, digamos, puedo sustituir esa pensión, ¿cierto? Puedo continuar el pago de esa pensión que me otorgaron, esa pensión integral de vejez reconocida en el componente de prima media, en el componente complementario de ahorro individual, pero digamos que la puedo pasar a los beneficiarios de ley, o sea, la puedo sustituir a continuar, pero en el momento en que no haya beneficiarios, no voy a poder heredar esos recursos. Esos recursos se van a quedar en esa bolsa común, en ese mecanismo de mutualidad de riesgos y pues digamos que a diferencia de lo que pasaba hoy, que si yo tenía un saldo, lo podía heredar, aquí ya en el escenario de pensión no voy a poder llevar esos recursos que queden, dado el fallecimiento, a la herencia. Digamos que esa es una de las características. Aquí repasemos un poquito algunos aspectos importantes de la reforma. Pues ya hablamos de un sistema de pilares, hablamos de un régimen de transición con unas características puntuales,
que responde a la cotización para mujeres con 750 semanas y a hombres con 900 semanas, que tiene como implicación el reconocimiento de un régimen de transición. Es decir, garantizarle a las personas la posibilidad de seguir aplicando la Ley 100 de 1993 con todas las características y prestaciones que esto implica. Perdón. Aquí es importante y yo quiero como tocar un tema que me parece clave, y es que cumplir los requisitos para transición me ha generado la necesidad de conseguir semanas, ¿cierto? Conseguir semanas, y nos han hablado como de dos mecanismos en los cuales ahorita están muy sonados, y es el escenario de los omisos, de los cálculos actuariales de las omisiones, y está el escenario de las semanas que yo coticé quizás a través de un convenio internacional, de un convenio que Colombia suscribió con otros países. Respecto al tema de omisos, y quiero ser pues puntual y breve, es importante que si tomamos la decisión de realizar un cálculo actuarial, lo realicemos bajo los escenarios que nos plantea la normatividad para contratar un cálculo actuarial. Es decir, que estemos en un escenario de omisión de afiliación o un escenario de omisión de vinculación. Omisión de afiliación, entendida como esa omisión del empleador o del trabajador independiente de afiliarse al sistema. Es decir, yo inicio un vínculo laboral con una persona y yo no lo afilio al sistema de pensiones, o del lado de los trabajadores independientes, yo inicio una actividad y no reporto y no me afilio al sistema, ¿cierto? Esa es como la omisión de afiliación. Y la otra omisión, que es la omisión por vinculación, consiste en yo estando afiliado al sistema, yo ya tengo una afiliación atrás del sistema, frente a un nuevo vínculo laboral o frente a una nueva relación contractual, omito reportar la novedad de ingreso. Entonces, es importante que nosotros tengamos supremamente claro que esos son los escenarios que nos plantea la ley para hacer cálculos actuariales. Yo no puedo tener escenarios, coger y pagar un cálculo actuarial sin tener detrás una historia que consista en estos escenarios. Evitémonos dificultades a futuro. Ahorita en el reciente decreto, del primero que ha salido, el 1225 del 2024, pues el gobierno retoma este escenario de la compra de semanas y le da unas facultades a la UGPP para entrar a revisar, digamos, estos escenarios de omisión, para evitar que pues, las personas hagan cálculos actuariales de semanas que, digamos, no estuvieron enmarcadas en escenarios de omisión. Entonces, es importante que tengamos eso, es la recomendación sincera que nosotros le hacemos. Evalúen muy bien con sus asesores esta posibilidad. Ojalá tengan los soportes necesarios para sustentar, digamos, esas semanas a futuro y no vayan a tener inconvenientes. Otro escenario que se plantea para completar las semanas del régimen de transición son las de las semanas cotizadas en los convenios internacionales. Recordemos que Colombia actualmente tiene suscrito dos convenios de seguridad social, uno que es el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. A través de ese convenio, Colombia, que entró en vigencia el 1 de agosto del año pasado, permite que multiplicidad de países, si yo coticé en uno, dos, tres países, pues yo permita obtener una prestación a través de ese convenio. Y está el otro convenio que Colombia ha suscrito, que es el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que plantea un escenario de acuerdos en seguridad social bilaterales, en donde Colombia alcanza a firmar 5 acuerdos con 5 países: España, Chile, Argentina, Ecuador y España, Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador. A través de esos países, por poner un ejemplo, yo puedo traer esas semanas cotizadas a acreditarlas ante el fondo de pensiones para lograr sumar esas semanas para el régimen de transición. El gobierno, a través del decreto 1225, estableció la manera en que se iban a certificar esas semanas. Y
toda la gestión y el trámite está a cargo del afiliado. O sea, el afiliado va a tener que ir a golpear la puerta de esa entidad de seguridad social extranjera y solicitar o un certificado de semanas, como normal lo expide esa entidad de seguridad social, que debe ser apostillado para poderlo traer a Colombia y tenerlo como válido, o va a poderse plantear la posibilidad de que a través de lo que denominan los convenios internacionales como formularios de correlación de tiempos, esa entidad de seguridad social reporte esas semanas cotizadas en el otro país a través de esos formularios de correlación de tiempos y le permitan llevarlos al fondo de pensiones para poder, digamos, certificar esos tiempos cotizados en el exterior. Entonces, es a partir de esos dos escenarios que podemos tener en cuenta esos tiempos para acreditarlos al régimen de transición. Aquí también es importante que avancemos aquí entonces en este círculo y hablemos un poquito del umbral salarial. Entonces, en el pilar contributivo se establece un umbral, como ya lo hemos visto, de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes como límite IBC para determinar que esta persona estaría obligada a cotizar en Colpensiones. Los afiliados a Colpensiones que no sean transición y su IBC superen los 2,3 salarios mínimos deben seleccionar a SECAI y de no hacerlo, pues estarán inmersos en un escenario de asignación aleatoria. Recordemos que entonces estamos en un escenario de selección de ASECAI que está planteado a partir de la promulgación de la ley del 16 de julio de 2024 y que estará vigente hasta por 6 meses, es decir, antes del 15 de enero del 2025 tenemos que seleccionar a SECAI. Entonces, la invitación, digamos, a las personas, a nuestras familias que estén en estas situaciones, venga, urgentemente necesitamos escoger una administradora del componente complementario como les protección para evitar que elijan por nosotros. Entonces, el gobierno, si yo no elijo en estos 6 meses, va a determinar a qué administradora o a SECAI voy a estar afiliado a través de un sistema de reparto aleatorio. Entonces, no permitamos que escojan por nosotros, permitamos que escojamos a conciencia, digamos, esa selección de ASECAI. Pasando aquí, hablemos un poquito del ahorro individual. Entonces, ya profundizamos entonces un poco en ese tema. La prestación en el componente complementario de ahorro individual se paga a través de anualidades vitalicias con la mutualidad de riesgos. Desaparece completamente el escenario de retiro programado para afiliados que no sean beneficiarios de transición. Esa figura desaparece por las condiciones en las que les conté que era reconocida esa anualidad vitalicia a través de ese fondo mutual que va a administrar esas pensiones. Entonces recoge esas características. En cuanto a la comisión de administración, pues ya hablamos del tema. Adicionalmente a esos conceptos que evaluamos de comisión, el sistema de pilares va a reemplazar el régimen de inversiones que actualmente conocemos como multifondos por un esquema de fondos generacionales. Ese sistema de fondos generacionales está pendiente por reglamentar absolutamente todo, pero plantea, digamos, un escenario de una comisión por desempeño que también está pendiente como de reglamentarse como tal. Y pasemos aquí a un escenario que me parece que es supremamente importante y es el de la oportunidad de traslado, recientemente regulado en el decreto 1225 del 2024 y que, pues creo que como todos sabemos, la ley 797 de 2003, que modificó la ley 100, estableció un escenario, una restricción para aquellas personas que desearan trasladarse de régimen, que consistía básicamente en que si yo estaba a 10 o menos años de obtener la edad de pensión, me es imposible seleccionar régimen. Entonces, tenemos un escenario en el que muchas personas estaban atrapadas por cuenta de esta restricción y con un panorama judicial bastante importante, pero la reforma pensional
trae, digamos, este beneficio de la oportunidad de traslado. Y es permitirle a estas personas que están dentro de los últimos 10 años pensionarse, que tengan los requisitos del régimen de transición que ya hemos visto, poder decidir trasladarse a ese régimen que más le conviene. Ese decreto 1225 nos trae un escenario en el cual pues, nos plantea claramente los requisitos, nos habla de tener las semanas de transición, las semanas cotizadas en transición, 750 mujeres, 900 hombres, nos plantea un requisito de estar incurriendo en esa causal que nos plantea la ley 797. Alrededor de ese requisito hay una controversia, pero digamos que estamos garantizando de parte de protección y de las demás AFPs, pues realizar el proceso de doble asesoría y de traslado para las personas que tengan ya efectivamente la edad cumplida en la oportunidad de traslado. Esperamos que este tema se solucione y sigamos avanzando en torno a la claridad que se necesita para proceder con esta oportunidad de traslado. Nos plantea también un requisito es de no tener pensión reconocida o no haber recibido la devolución de saltos o indemnización sustitutiva y en la realización de la doble asesoría como tal. Recordemos que también esta normatividad nos determina que las personas tendrán la posibilidad de completar esas 750 semanas, esas 900 semanas hasta el 30 de junio de 2025. Es decir, las personas que aún, digamos, estén por cumplir los requisitos, que no los tengan aún, pueden tener para ejercer la oportunidad de traslado hasta el 30 de junio de 2025. Esta oportunidad de traslado va a estar abierta por 2 años, es decir, va a operar desde el 16 de julio del 2024, que es la fecha de promulgación de la que hemos venido hablando, en la cual se publica la ley en el diario oficial y se sanciona por parte del presidente, hasta el 15 de julio del 2026. Entonces tenemos una oportunidad importante, una decisión importante que tomar. Tenemos 2 años, seguramente hay algunos que están ya al momento de tener que decidir el traslado hacia Colpensiones. En protección, estas personas tienen prioridad. Si estás alejado todavía de tomar esa decisión, estás en transición, pero estás todavía con posibilidad y tienes oportunidad de traslado y estás en posibilidad todavía de tomar una decisión, no te apresures, conoce bien, digamos, las circunstancias en las que estás hoy en día parado y revisa con tiempo. Brevemente aquí, al mercado, al sistema, a la administración del componente de ahorro individual podrán ingresar más competidores, es decir, vamos a tener la posibilidad de que las ASECAI sean administradas por aseguradoras, por fiduciarias o comisionistas de bolsa, inclusive el mismo Colpensiones. Eh, pues la administración de los riesgos de invalidez y muerte y sobrevivencia estarán a cargo de Colpensiones, que estará encargado de gestionar con las aseguradoras esa renta temporal que va a reconocer esas prestaciones de invalidez y sobrevivencia. Es temporal porque se reconoce hasta la edad de pensión, es decir, la aseguradora con la cual se va a contratar ese seguro previsional va a reconocer esa prestación de invalidez y de sobrevivencia hasta las edades de pensión. Ahí la aseguradora se desentiende, digamos, de esa prestación y la asume nuevamente el gobierno a través del Fondo Común administrado por Colpensiones. Esa es, digamos, la dinámica. Quizás esa nueva modalidad le baje un poquito la tensión que tiene hoy en día la contratación del seguro previsional y genere, digamos, nuevas oportunidades para la cobertura de esos riesgos. Aquí voy a ir rápidamente a hablar un poco en general de los beneficios que trae la reforma pensional. Entonces, un beneficio para las mujeres. Tenemos una reducción de semanas, de 50 semanas por cada hijo hasta llegar a un mínimo de hasta 3 hijos, ¿sí? 50 semanas por hijo hasta 3. Además, se hará una disminución gradual a partir del 1 de enero del 2025, que ya hablamos de llegar a 1000 semanas.
Inclusive esta persona que llega a 1000 semanas con 3 hijos podría llegar hasta 800, esta mujer podría llegar hasta 850 semanas. Entonces, este es un beneficio importante que en el momento en que tengamos que definir, digamos, nuestro panorama para el caso de las mujeres, pues es un factor importantísimo y nos puede traer, digamos, unos análisis adicionales al escenario pensional. Hay un tema importante, pues mencionarlo por lo que trascendió, es el trato diferencial a indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y campesinado, una propuesta que plantea la reducción de semanas y edad de beneficios pensionales para estos segmentos de la población. El gobierno en su momento no patrocinó esto no tiene aval fiscal, por lo tanto es un beneficio un poco cuestionado del lado del gobierno y estamos esperando a ver cómo pueda evolucionar esos beneficios que tiene y cómo se reglamentarían para el caso de estas poblaciones. Se va a permitir a mujeres con ingreso inferior a un salario mínimo cotizar a pensión sin necesidad de cotizar a salud. Impuesto respecto al impuesto sobre la renta, las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta y estarán grabadas solo en la parte que exceda los 1000 UETs mensuales. Sobre esto ya hace unos días la DIAN entró a aclarar un poco la controversia que había alrededor de este artículo en la medida que no mencionaba que las 1000 UETs fueran mensuales y que se entendían que entonces que eran 1000 UETs anuales. Hoy la DIAN, digamos que zanjó la discusión, acabó la discusión y entiende y aclara que son 1000 UETs mensuales. El impuesto al patrimonio, la ley contempla que los ahorros pensionales al pilar contributivo, al pilar de ahorro voluntario son exentos del impuesto al patrimonio. Es un tema que está todavía por avanzar en cuanto al entendimiento y la reglamentación que posiblemente tenga este escenario en materia de impuesto al patrimonio. Lo mencioné ahorita, los fondos generacionales se crearán o fusionarán con los multifondos, que es el actual régimen de inversión que tenemos las administradoras de fondos de pensiones y donde habrá un componente que se denomina comisión por desempeño, que esperamos sea reglamentado. Es decir, que se premiará, digamos, o se premiará la buena inversión de esos recursos y por el contrario también, si hay una mala gestión o administración de esos recursos, también establece un régimen sancionatorio frente a ese incumplimiento de cara al tema de las inversiones. Em, Obligación de la cotización, el empleador contratante o contratista será responsable de recoger digamos, de recoger los porcentajes cuando, en el caso del contratante, tiene que retener los aportes del contratista para hacer el respectivo aporte a la seguridad social. Aquí hay un cambio importante que tienen que tener en cuenta los contratantes y es que adicional a lo que pasa hoy, el contratante debe generar un proceso de retención de esos aportes a la seguridad social y debe realizarlos por cuenta del contratista. Entonces, aquí es importante que tengamos súper claro este tema en el radar y avancemos o profundicemos un poquito ya internamente en nuestros asuntos con respecto a este tema. El cobro de aportes, la OGPP tiene un escenario protagónico en la determinación y cobro de los aportes. Continúa a cargo de los procesos de inexactitud y omisión en los pagos de aporte. Los fondos de pensiones tienen a cargo la gestión del cobro de la mora. Vamos a ver qué reglamentación se va a expedir en eso, dado la relevancia o el papel que juega hoy Colpensiones en el sistema de pilares. Estamos pendientes de ver reglamentación en torno al tema de cobro. Inexistencia de beneficiarios. Ante el fallecimiento de afiliados sin beneficiarios, los saldos de la ASECAI son heredables. Es el único escenario, digamos, que tenemos de heredabilidad en los fondos, en el componente complementario de ahorro individuales, cuando no tenemos, cuando hay inexistencia de beneficiarios. En este caso, sí
hablamos de recursos heredables, a diferencia de los que ya en el momento del reconocimiento pensional, pues dijimos que la herencia como tal se pierde totalmente. Tenemos una prestación anticipada de vejez, es la posibilidad de que los hombres a los 65 y las mujeres a los 62 con 1.000 semanas cotizadas previo agotamiento del sistema actuarial de equivalencias, es decir, de esa compra de semanas de la que hablamos, pudieran pensionarse entre comillas o recibir una prestación anticipada, una prestación que implica la realización de esas cotizaciones faltantes para hasta completarlas y lograr, digamos, acreditar uno las semanas necesarias para pensionarse. Y el sistema actuarial de equivalencias, que ya hablamos como la posibilidad de comprar semanas en el sistema de pilares, cosa que no pasa hoy en el sistema general de pensiones. En el sistema general de pensiones no podemos hablar de compra de semanas. La recomendación final, no tomen decisiones apresuradas, no permitas que otros elijan por ti. Es importante y celebramos mucho que participen de estos espacios de conocimiento corticos, pero esperamos como generar o dar esas pequeñas píldoras de conocimiento para que avancemos en el entendimiento de la reforma pensional. Muchas gracias. Rami, muchas gracias a ti por este espacio. Tenemos muchas preguntas alrededor del tema. Hay una muy puntual que creo que es como bastante general y es el tema de la doble asesoría. Porque preguntan, ¿tengo X cantidad de semanas? ¿Tengo la edad o estoy cerca a cumplir la edad? ¿Qué régimen me conviene más? Y creo que ahí la respuesta es la doble asesoría. Tenemos claro que cada caso es particular, que nosotros tenemos diferentes casuísticas alrededor de nuestra historia laboral, que es importante revisar y aprobar esas semanas que tenemos cotizadas. Así que en este chat les voy a dejar el link donde pueden solicitar su doble asesoría. Vivi, estás en mute. Quedaste Ay, otra vez. perdón. Listo, Dale, dale. retomo. Dándole Que las vas a dejar gracias en a el Rami. chat la información hasta ahí que... Voy a dejar en el chat la información y voy a darle paso a algunas preguntas que tenemos de forma muy general, pero que hacen parte como de todo este proceso. Tendremos a Carlos Andrés Saiduta. Dice, por favor, tengo 61 años, he venido pagando seguridad social, estoy en el fondo de pensiones, estoy radicado en España. ¿Qué debo hacer para cambiarme o seguir en el fondo de pensiones? Y creo que como él también se suman preguntas de las personas que viven en el exterior, como Julieta Arturo, que dice, tengo 761 semanas y 53 años, no he cotizado desde el 2018, vivo en el exterior, puedo retirar mis ahorros cuando cumpla los 57. Y una última de colombianos en el exterior. Yo dejé de cotizar en el 2014, vivo desde entonces en Italia, mis aportes pasarán automáticamente a Colpensiones. ¿De qué forma puedo validar las semanas trabajadas en el exterior los últimos 10 años? Esto lo pregunta Carolina Infante Comba. Vivi, ahí yo creo que en términos generales, como tratar de responderles a todos, es importante, si estamos en territorio extranjero, en el país donde hemos realizado las cotizaciones, estamos en una situación un poco más favorable, vayamos a la entidad de seguridad social, es lo que nos propone el decreto 1225, esa institución de seguridad social, y solicitemos un certificado de semanas o solicitemos un certificado a través, como lo dijimos en la charla, de correlación de tiempos. Son esos dos tipos de certificaciones que nos van a permitir tener en cuenta en Colombia esos aportes realizados en el exterior. Es importante también, a través de los mecanismos que tienen los fondos, que revisemos las semanas y la historia laboral en Colombia, porque la posibilidad de acceder al régimen de transición va a depender de la suma de los aportes cotizados en Colombia y la suma de los aportes cotizados en el exterior. Entonces, es importante que trabajen cada uno de ustedes en esos dos frentes y logren compilar las semanas necesarias para efectos de lograr completar esas semanas. Ahí yo creo que, Vivi, nos toca hacer, digamos, seguir haciendo esfuerzos para que entendamos un poco más acerca de
la manera de cómo certificar esos tiempos en el exterior. Seguramente vendrán muchas ayudas de parte nuestra para entender un poco más esa figura. Nos hablan de apostille, nos hablan de o de formulario de correlación de tiempos y nos preguntamos muchas veces qué es eso, pero creo que tenemos que ir trabajando en darles un poco más de claridad. Por ahí decían retirar mis aportes. Los aportes se van a poder retirar en la medida que se cumplan los requisitos para poder retirar esos aportes. Si estoy en el régimen de transición, pues tengo que esperar, y me aplica Ley 100 hoy, tengo que esperar a las edades de pensión para determinar en esa instancia si yo tengo o no los requisitos para aspirar a una pensión o por el contrario tener una devolución de saldos. Entonces, temas, esos términos no cambian, se siguen manteniendo. Vivi. Rami, tenemos además una pregunta de Alfredo Rey. ¿Qué pasará con los recursos que tengo ahorrados en el fondo privado? Pregunta, si esos recursos se trasladan a Colpensiones, si se liquidarán de alguna forma o si hay la opción de mantenerlos en el fondo privado. Claro, los recursos para quienes, digamos, están en el sistema de pilares y tienen que seleccionar a la administradora, a Colpensiones como su administradora del componente porque están con ingresos inferiores a los 2,3. Esos recursos que y son afiliados hoy a un fondo privado como lo es Protección, esos recursos van a mantener en protección hasta la edad de pensión. Esos recursos van a estar invertidos de acuerdo a las condiciones establecidas por la normatividad y el régimen de inversiones que se establezca y van a capitalizarse a través de pues, la rentabilidad o del mercado financiero. Entonces esos dineros se van a mantener ahí hasta la edad de pensión. ¿Qué va a pasar? Que de esos recursos que van a quedar en el fondo, los que están por encima de los 2,3 de esos recursos que van a administrarse ahí hasta la edad de pensión, van a quedar a la final para administrarse y reconocerse esa renta vitalicia que va a ser esa otra porción de la pensión integral de vejez, y lo que esté en el fondo privado por debajo de los 2,3 salarios se va a trasladar a Colpensiones para que ese recurso entre a financiar la prestación o la proporción que le corresponde reconocer a Colpensiones para financiar, digamos, ese dinero va a entrar al fondo común. Al final van a dividirse los recursos anteriores a la ley 100 y van a generarse unos traslados de recursos para el reconocimiento de las diferentes prestaciones. Rami, hay preguntas alrededor de los aportes. Tenemos una de Luz Rodríguez. Ella dice, ¿qué puedo hacer si cumplo con semanas cotizadas, pero me falta la edad? ¿Puedo dejar de cotizar hasta que llegue a la edad o necesariamente debo seguir aportando? ¿O puedo suspender los aportes y en los últimos años volver a cotizar? Es importante que el escenario de suspensión, puede ser muy llamativo, lo tengan muy presente, porque acuérdense que no nos podemos escapar de esos riesgos de invalidez y muerte. Y esos riesgos tienen unos requisitos de cobertura y es básicamente dentro de y el más relevante para explicar esto es tener 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al siniestro, es decir, a la estructuración de la invalidez o a la muerte. Dejar de cotizar por un periodo largo puede implicar la posibilidad de perder esa densidad de semanas que se necesita para pensionarse por invalidez. Hay algunas diferencias en cuanto al escenario de invalidez y sobrevivencia, pero digamos que tengan muy presente eso y revísenlo con sus asesores con mucho cuidado para que no incurran, digamos, en que deje de cotizar porque o tengo ya las semanas o lo que sea y me falta la edad, pero no olvidemos que tenemos ese escenario de invalidez y de muerte que también puede ser un escenario que nos toque vivir antes de la vejez. Entonces tengámoslo muy presente y vamos con mucho cuidado con esas decisiones. Rami, una última pregunta, disculpándonos con el tiempo porque ya nos pasamos 5 minutos. Una última pregunta, ¿qué pasa con las personas que antes de la reforma pensional hicieron solicitud de la doble asesoría, la tuvieron y a raíz de esa asesoría decidieron estar en un fondo como protección o trasladarse a Colpensiones? Tenemos claridad que tienen nuevamente la oportunidad de trasladarse y hay una pregunta general si ya en algún momento tomé mi doble asesoría, ¿puedo volver a solicitarla? ¿Y por qué es importante tener la claridad de esos escenarios que pueden variar?
Claro, es importante de todo, pues, o sea, partamos de la base y es que si tuviste la doble asesoría en algún momento, pues puede ser que estés en el régimen que de verdad, si tomaste la decisión a partir de la doble asesoría que recibiste en su momento, es probable que estén en el régimen que más les conviene. Entonces, tengamos mucho cuidado, digamos, al pensar ese ejercicio porque digamos que la valoración de esos escenarios ya fueron realizadas en su momento y quizás la situación de esa asesoría inicial a la que seguramente se pueda pretender puede ser la misma. Sin embargo, eso no es restricción alguna. O sea, si la persona tiene las condiciones, puede realizar la doble asesoría, puede nuevamente documentarse. Creo que no está mal también hacer refrescar el escenario de doble asesoría, pero digamos que si ya tomamos una decisión informada a partir de la información que nos dio el Colpensiones y que nos dio la administradora en su momento para hacer ese traslado, pues creo que digamos, ahí ya hubo una decisión definitiva y si fuimos juiciosos en deseleccionar la que más nos convenía, pues creo que nuestro escenario es el que es, en el que estamos actualmente. Miremos eso con cuidado. Rami, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por conectarse a este momento. Este espacio queda grabado, muy importante. A sus correos les estará llegando la grabación. Recuerden que todos los martes a las 8 de la mañana estaremos hablando de reforma pensional. Los sociales nos encuentran como @protección. En este chat voy a dejar también el correo del asesor Carlos Ceballos, que nos ha estado acompañando en el back. Con él pueden también responder ciertas inquietudes de toda la casuística. Muchas gracias por conectarse. Sabemos que el tiempo es corto cuando hay muchas inquietudes, pero esperamos que haya logrado disminuir un poco la incertidumbre en medio de todo esto. Muchas gracias nuevamente y que tengan una feliz semana. Gracias a todos.